En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, feliz lunes 18 de junio de 2018. Aquí se habla libertad, por lo menos de 11 a 12 del mediodía. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, quien le pone límites a nuestra libertad en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy estamos Víctor Maldonado, quien les habla, pero tenemos una gratísima sorpresa. Con nosotros está Andrea Rondón, que acaba de llegar de viaje, pero como los lunes hay que meterle filosofía, porque si no uno no llega ni al miércoles, entonces me traje un doctor en filosofía, el doctor Eric del Búfalo, con quien vamos a dar la batalla de las ideas y cualquier tipo de batalla que se nos ocurra en estos próximos 60 minutos. La verdad, estamos felices de tener una semana por delante. Felicísimo estoy yo de saber que nadie entiende de fútbol, porque nadie ha pegado una, me dicen, en las quinielas. Quien debe ganar pierde y quien debe perder gana. Los más favorecidos por la suerte pierden los penaltis, y cualquiera de esos mete un cabezazo y entonces transforma ese fútbol. ¿Habrá alguna intervención maquiavélica de las redes rusas para que el fútbol sea tan extraño? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en mi caso, la única quiniela que yo pegué fue la de ayer en Colombia. Ah, esa me gusta. Sí. Esa me gusta porque es otra quiniela, la quiniela política. ¿Y tú, Andrea, cuál es tu equipo? Bueno, yo iba para Alemania y de hecho sigo yendo por Alemania. Soy fanática de Alemania desde México 86 y todavía tengo esperanzas. ¿Esperanzas de qué? De que gane Alemania. Ah, yo creí que era de casarte con un alemán. Bueno, tanto fanatismo puede ser. Señores alemanes, aquí les tengo esta morenaza. Presente, la doctora Andrea Rondón. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Lo que pasa con la libertad en el mundo. Miren, la verdad es que han ocurrido cosas muy serias y muy complicadas. La semana pasada estuvo llena de rumores y de esa tragedia de la ambigüedad, porque el pareciera ser, dicen algunos periodistas, que el gobierno está inventándose una contra María Corina Machado. Y el periodista Orlando Avendaño de Pan Am Post escribió un artículo interesante, porque él es un resumen de todo lo que el mundo ha dicho respecto sobre esas supuestas amenazas a María Corina Machado. Y como cuando uno está picado de culebra, cuando un bejuco salta, aquí no hay nada que esperar. Aquí hay que advertir el contra cualquier cosa que se intente contra nuestros dirigentes políticos, contra la libertad que deberíamos tener para hacer política, contra la posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía y por lo tanto hacer oposición al gobierno. Y bueno, él dice, Orlando Avendaño, que a la líder venezolana la quieren vincular con un presunto plan de magnicidio. Sí, además de este artículo, Avendaño siempre ha sido muy directo con sus artículos. Él es un columnista frecuente de Pan Am Post. Lo tuve aquí. Sí, totalmente. Es un joven estudiante. 23 años, periodista. Totalmente, periodista ya, de hecho. Él recuerda todo lo que han hecho con María Corina, porque dentro de los líderes de la oposición, digamos, es una de las más preclaras en este sentido, ¿no? Él recuerda los ataques físicos que ha sufrido, él recuerda la separación del cargo que ha tenido, él recuerda las dificultades que ella tiene para salir del país e incluso también para trasladarse dentro del país. Eso nunca hay que olvidarlo. No, y eso me parece importante. O sea, no es que el gobierno se topó como el Quijote con la iglesia, sino que María Corina ha sido objeto de casi cualquier cosa, de una especie de juicio sumario que la sacó indebida e inconstitucionalmente de la Asamblea Nacional, siendo la diputada para la época más votada, de un circuito por supuesto muy numeroso, que es un circuito de los de Miranda, pero no solo eso, sino que permitió la Asamblea Nacional, los diputados presentes, que la golpearan y le rompieran la cara en medio de la Asamblea Nacional, bajo la presidencia habitual de quien era el presidente en ese momento y sin que moviera un dedo, sino que
hubiese sorna generalizada. No solo eso, le abrieron un proceso, le han prohibido la salida del país, no le permiten montarse en aviones cuando va de giras políticas. Son muchas las cosas que le ocurren para perturbar su actividad. Y dice Orlando Avendaño, le temen a su firmeza e ímpetu. Que hable de narcodictadura y que plantee la desobediencia civil como respuesta a la consolidación del autoritarismo es probablemente para el régimen inaceptable. ¿Qué opinas tú, Eric? Bueno, en primer lugar, hay que considerar primero, Víctor, que todos estamos bajo amenaza, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela ni siquiera hay habeas corpus, en Venezuela no hay ley. Estamos en una situación anómica de un Estado fallido que controlado por una mafia con pretensiones autoritarias y totalitarias. Entonces, en ese sentido, todos, hasta los chavistas, están bajo amenaza. En segundo lugar, el caso específico de María Corina, cabe destacar dos cosas. Yo creo que la primera es que yo creo que ella no la han digamos, hecho más nada porque el costo político sería muy alto, en tanto que ella tiene mucho, digamos, de los dirigentes políticos, esta vez la que tiene más prestigio internacional y la que tiene más contactos afuera, en tanto en Estados Unidos como en Colombia ahora, y en Latinoamérica. Además de ser mujer, de ser, tener ese prestigio político y tener esa valoración. Pero hay un segundo aspecto, que esas amenazas, digamos, hay que tomárselas muy en serio, porque aunque tenga un gran costo político hacerlo, este es un gobierno sin escrúpulos, este es una tiranía sin ningún escrúpulo y no podemos bajo ningún momento bajar la guardia, ¿no? Así es, mira, yo estoy muy preocupado por el país, Sí. porque además, por lo que uno llega a saber, no hay ninguna garantía procesal, no hay ningún derecho ciudadano que se respete, ni siquiera está el vigente el derecho a la vida o al buen trato de los presos. Por supuesto, no hay debido proceso, no hay presunción de inocencia, no hay proceso, Andrea. O sea, ¿cómo es eso de que el primero te apresan y luego te acusan si es que te acusan de algo? Es que lamentablemente cuando Eric comenta que aquí no hay Estado de Derecho es porque se han socavado todas las instituciones propias de un Estado de Derecho, lo que limita el poder del Estado, y una de ellas es el Poder Judicial. No tenemos Poder Judicial. Recordemos este libro, El TCJ al servicio de la revolución. Ese es un libro hecho por varios profesores de la Universidad Católica Andrés Bello, muy serio, que metodológicamente hicieron unas estadísticas de cómo no existe ni una sola sentencia a favor del ciudadano. Existen pocas sentencias a favor del ciudadano, me atrevería a decir prácticamente ninguna, y todas al favor del poder. Entonces, por supuesto, no tenemos un poder judicial independiente. Por supuesto, ninguna de estas herramientas, acción de amparo, habeas corpus, nada de eso funciona. No tenemos medios para reclamar. Ahora, una sociedad libre no tiene presos políticos. Por lo tanto, en una sociedad donde hay presos políticos, no hay libertad y no puede ser una sociedad libre. Exactamente, sí. Bueno, nosotros seguiremos pendientes de esto. Les recomiendo por Pan Am Post. Yo sí quiero agregar una cosa más, discúlpeme. El nuevo marco geopolítico de Sudamérica implica el mayor riesgo para María Corina porque, digamos, ella de algún modo va a posicionarse como la voz que está en sintonía con el resto de América Latina y eso la pone a ella en mayor peligro. Yo les pido a la ciudadanía que estemos más vigilantes aún de lo que ya hemos estado. Así es. Mira, yo quiero cerrar diciendo que el canadiense David Kotler, experto en derechos humanos, colaborador con la OEA, exministro de Justicia y procurador general, dijo profundamente preocupado con la persecución política en Venezuela. El mundo está observando. Y yo creo que esa es la actitud. El mundo está observando y los ciudadanos estamos observando, porque es que no es posible que uno sea indiferente a esta escalada de la violación de cualquier derecho. A mí no me gusta un país en donde se diga que hay tortura, no me gusta. No me gusta un país en donde se diga que no hay debido proceso, donde, digamos, se haya maltratado y malversado de tal manera la justicia que nadie se sienta seguro, porque lo que dice Eric es cierto. Cuando no hay justicia para nadie. No, totalmente. Ok. Bueno, pero entonces nosotros pasamos a nuestro segundo ¿qué? Nuestra segunda sección. El libro del día. Muy bien. Nosotros tenemos un filósofo que practica, por supuesto, esa es su forma de vida y de narrar el mundo y de describirlo, y por eso, digamos, para confrontarlo, trajimos un libro sobre filosofía, que es la filosofía de Ayn Rand, el objetivismo, que escribió Leonard Peikoff. Es interesante porque Ayn Rand nunca escribió un tratado filosófico.
Escribió novelas, escribió ensayos, pero ella no escribió el Tratado Filosófico del Objetivismo, y a pesar de eso hay una corriente filosófica que se llama así. Bueno, lo cierto es que Leonard Peikoff es uno de sus más importantes seguidores y discípulos, y este es el producto de un conjunto de conferencias en las que no participaba como ponente en Rand, sino que estaba en las sesiones de preguntas y respuestas. Y al final Rand dijo que, bueno, que mientras ella no escribiera un tratado sobre su filosofía llamado objetivismo, a ella le parecía que lo más autorizado sobre el objetivismo eran estas conferencias de Leonard Peikoff, que editó la editorial Grito Sagrado y que tiene como nombre Objetivismo, la filosofía de Ayn Rand. Sí, este es un libro muy interesante porque lo que tú dices recoge ensayos o entrevistas a Rand entre el 70 y el 75, una época, pues estamos hablando de varias décadas atrás, pero que tiene mucha vigencia. De hecho, Peikoff lo ha adaptado para que tenga vigencia y tenga coherencia académica, por así decirlo, porque ella académica no era. De hecho, una de las observaciones que le tienen es, ella es una vendedora de novelas, La rebelión de Atlas y El manantial, y hay algunos que opinan que no tiene valor literario, incluso esas novelas, pero en ellas, pues ella... Mira, no tendrá valor literario, pero es de las más vendidas. Y ahí el mercado se pronuncia. El mercado dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Es así o no es así, mi querido Eric? Respecto de que se pronuncia el mercado. El mercado se pronuncia de muchas maneras. Lo que se pronuncia son en niveles distintos. Digamos, no sé si Pablo Coelho es mejor que Platón en ese sentido. Creo. ¿Okay? Pero tampoco ha vendido más que Platón. Bueno, pero hay otros autores, digamos, que... Entonces, fíjate, lo importante de esta situación, de recoger estos autores, no es tanto si es un académico o no, sino en el fondo qué aporta. Yo creo que la discusión siempre tiene que ser qué aporta, hablando justamente de objetivismo y cuáles son los datos de la realidad. En un ambiente que generalmente está cargado de ideología. Y aquí creo que insisto, y aquí estoy de acuerdo con ella, de que el liberalismo no debe ser una ideología. El liberalismo es un movimiento histórico concreto, real, que se realizó en la historia de la humanidad, que la historia de la humanidad llegó a ello por razones prácticas, pragmáticas, de buscar mejores modos de vida, digamos, como decía Croce, por una hazaña de libertad, de buscar su propio mecanismo. Entonces, esta cosa de polarizar socialismo con liberalismo y hacer las dos ideologías como si fueran dos abstracciones de igual dignidad que están peleando por modelos abstractos, es el grave error. El gran aporte de ella le va muy sencillo decir, no, el liberalismo es algo que ocurrió y aquí están los datos. La realidad opera así. Y yo creo que eso es un cambio de perspectiva. Entonces, su perspectiva es válida, no importa si es académica o es buena novela o no. Tú sabes que a mí me llama muchísimo la atención que en el momento en que ella escribió, que es el momento de la psicodelia, ¿no? El momento de las drogas, de la evasión, ella decía, realidad, hermano, foco en la realidad. La realidad es como es. A es A. 2 más 2 es 4. No la puedes cambiar. No la puedes cambiar por más, digamos, el psicodelia que le metas a tu vida. Y a mí eso me pareció, digamos, un llamado el valiente, contracorriente y muy honesto de su parte, ¿no? Entonces, para terminar, yo estoy de acuerdo con que el mercado es justo, pero respetando siempre las curvas de indiferencia, ¿no? Hay varios niveles de realidad y cada nivel de realidad tiene su propia... No, totalmente, ¿okay? Totalmente. Ojalá consumiéramos más Rand y menos Coelho. Exacto. más, pero esta idea es importante. Esta idea de nunca, digamos, la vocación política del liberalismo no es ideológica. Es concreta, es pragmática, es objetual. Y eso a veces se pierde de perspectiva, lamentablemente. ¿Y la vocación del socialismo? Es lo contrario, justamente. Es utópica, es absolutamente basada en el idealismo alemán, es prescriptiva, no es objetiva. Entonces, creas mundos abstractos que llevan a desgracias concretas. Bueno, la querida Rand tenía una pelea, pero sempiterna con Platón. Ella despreciaba a Platón precisamente por el idealismo de Platón. Y su batalla de su momento era la batalla por la realidad. Mosca, que sigue siendo una batalla muy importante. Cuando la propaganda se quiere imponer, cuando todo indica que te quieren montar y aplastar con una versión mentirosa de la realidad, eso de foco en la realidad, foco en los resultados, la realidad se valida
en ella misma, ¿no? Por lo que ella te provoca, es muy, pero muy importante. A lo mejor es una propuesta para circunstancias críticas y extremas, como la que ella le tocó vivir y como la que nos toca vivir a nosotros. Yo veo el gesto de ella más que filosófico, insisto, es un gesto existencial que es válido porque ayuda mucho, sobre todo a jóvenes que se interesan por lo público, por lo social, a enfocarse en cierto perspectivismo de lo real. Entonces, polemizar con ella si está a la altura de Platón, no, claro, es absurdo. Lo que ayuda es justamente a divulgar. Y además era muy valiente, porque se planteaba unas peleas así, pero con muchísima honestidad. No para destruir, sino para construir una realidad en un momento donde eso era necesario. En un momento, discúlpame, Víctor, que algunos llaman de posverdad, el aporte de ella es esencial, pues, ¿no? O sea, el aporte de ella es un aporte, insisto, subjetivo, existencial. Miren, ok, todo esto está muy bello, pero ¿cuáles son los datos que me arroja la realidad? Es como es. Exacto. Y valorar la realidad desde la cabeza, decía ella. Vivir la vida con propósito, decía ella. Y construir todo tu legado a partir de lo que tú realizas productivamente. ¿Ok? Sin ser siervo de nadie y sin permitir la servidumbre de nadie. Por eso es que a mí me llama la atención la mala venta de los liberales. Porque los liberales son los únicos que plantean como propuesta la evitación y la negación de cualquier posibilidad de servidumbre de unos sobre otros. Sí. Y por supuesto, la paz como desideratum, ¿no? Sin embargo, digamos que están tan mal narrados algunas veces que creen que es todo lo contrario. O sea, los verdaderos culpables se embisten de las cualidades que defienden los liberales. Yo ahí tengo una pequeña observación, si se me permite. Todas, en filosofía. Todas. La gente que es antiliberal, en el fondo, está reivindicando ideas liberales de otra manera sin saberlo. El problema es que lo hace mal y lo hace al revés. Y en el fondo, como decía Spinoza, trabaja para la esclavitud y no para la libertad. Pero en el fondo reivindican eso: mayor autonomía, mayor alejamiento de todo despotismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente por no ser objetivistas, por no estar anclados en la realidad, caen en distopías terribles y claro, por buscar tanta libertad se convierten ellos en tiranos. Pero exacto. Nosotros, excelente conversación con el profesor Eric Búfalo, que continuaremos a lo largo de todo el programa, nuestro gran invitado, pero nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Ser propietario equivale a haber obtenido la propiedad por mis propios méritos, y hacerla productiva implicará más méritos para mí. En la medida que el gobierno respete la propiedad privada, tenemos más oportunidades de convertirnos en un país libre y desarrollado, y por lo tanto tener mayor calidad de vida. Para que mi propiedad exista y permanezca en el tiempo, debo cuidarla, mantenerla y respetar las reglas del juego, porque el derecho a la propiedad incentiva la responsabilidad. Asegurar el derecho a la propiedad de todos los venezolanos es una forma de aumentar la libertad de una sociedad. La propiedad es símbolo legítimo de riqueza cuando es producto del ingenio y del esfuerzo. Se dice libertad por un país de propietarios. Este año, el Día del Padre se celebrará distinto, porque durante el mes de junio, él es el campeón. Disfruta con papá del 30 en todas las toallas y batas de ama de casa, para que su sorpresa sea la de recibir un regalo genial y diferente. Visítanos en las tiendas online amadecasa.com e infórmate también en nuestras tiendas Ama de Casa, porque hasta tú quedarás sorprendido con todos los colores, diseños y texturas que hay para escoger. Ama de Casa, toca, siente, vive. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, seguimos nosotros, incorporamos al debate de las ideas a John Manuel Silva desde Perú. John Manuel, un saludo, aquí estamos Andrea, Eric del Búfalo y quien te habla, Víctor Maldonado. ¿Qué tal, Víctor, Eric, Andrea? Un gusto saludarlos. Un fuerte abrazo a los tres. Ay, caramba, me dijeron que y yo creyéndote en Perú y sucede que estás más cerca que nunca. ¿Ah? No, estoy en el otro Cusco, que es San Antonio de los Altos. Bienvenido todavía a la patria de Bolívar, mi querido amigo John Manuel. Ah, qué bueno, ojalá pueda tener yo la oportunidad y el placer de darte un abrazo. Sí, vale. John Manuel, aquí estábamos en una discusión más o menos importante, porque yo vi ayer tu serie de twitters, en donde tú tenías una discusión con una adversaria habitual, sobre la socialdemocracia, y a mí me parece importante con la mirada puesta en el glamoroso triunfo de Iván Duque. Bueno, hay hartazgo con esa ambigüedad socialdemócrata en América Latina. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo que pasa es que en líneas generales la socialdemocracia, por supuesto que al compararla con el socialismo ortodoxo, entre comillas, resulta mejor porque es más tolerante a la crítica, porque respeta más los derechos humanos y porque permite ciertas dosis de libertad. El problema es que ciertas dosis de libertad no es suficiente. Al final sigue siendo una economía dirigida por el Estado, sigue siendo un Estado controlando la vida de las personas, ciertamente mucho menos sangriento, mucho menos represivo. Además hay varios socialdemócratas como, no sé, Felipe González, que dentro de todo puede decirse que fueron gobernantes positivos, pero en líneas generales la socialdemocracia es una versión suavizada y sí, un poco más democrática de las mismas ideas del socialismo, que son tratar de construir las sociedades del Estado, y eso siempre va a ser un problema. América Latina ciertamente siempre ha sido un continente muy cercano a la socialdemocracia como la entendía el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, que precisamente es peruano, que fue quien planteó a mediados de los años 40, de la primera década de este siglo, de los primeros 50 años del siglo pasado, ese conflicto entre lo que era la visión comunista de Fidel Castro y lo que era la visión del socialismo democrático de Haya de la Torre, que fue la que se terminó imponiendo en México, en Venezuela y en otros países, en propio Perú. Está bien, ciertamente la socialdemocracia luce, al menos en comparación, menos mala, pero en líneas generales sigue siendo problemática, tiende a una gran recesión económica y tiende a menores niveles de libertad, y al final la discusión nuestra no es por acabar con el socialismo chavista para sustituirlo por un socialismo más suave, sino para tratar de abrir caminos de mayor libertad, que es lo que creo que además lleva al éxito de los países, como es el caso de Chile o como es el caso de la propia Perú, que de haber tenido una tradición socialdemócrata lleva ya más de 20 años con reformas de mercado, que son las que lo terminaron de verdad de sacar de la pobreza. A mí me pareció muy interesante el debate que tuviste ayer en Twitter, porque recordando vinculándolo con Ayn Rand, que además tú eres fanático o de verdad le tienes mucho aprecio a la obra de Ayn Rand. Ayn Rand, en una época en la que el New Deal, la socialdemocracia era muy bien vista, ella decía, no, es el socialismo que hay que criticarlo en toda su esencia, no hay socialismo bueno, y todos conducen con mayor o menor intensidad o con determinado tiempo, todos conducen a lo mismo, al fin y al cabo
buscan dirigir a la sociedad, al mercado y en última instancia al individuo. A mí me pareció muy interesante cuando en alguno de los tweets respondieron: la socialdemocracia es un modelo que también hay que respetar como tantos otros, como el liberalismo. Y no, estos modelos hay que criticarlos, hay que, digamos, ponerle la lupa y destacar todas sus deficiencias, esto que acabas de comentar. A mí me pareció muy interesante esa respuesta tuya. Si quieres, por favor, ahonda en eso. Sí, es que, bueno, primero, los modelos políticos ninguno merece respeto. En todo caso, respeto merecen las personas. Los modelos políticos son cúmulos de ideas totalmente discutibles, incluyendo el liberalismo, que tiene varias escuelas de pensamiento que son críticas, pues. Los modelos políticos per se no merecen respeto alguno. Las personas sí, yo en ningún momento le falté el respeto ni a la señora Capriles, ni a Enrique Capriles, que fue el que originó los comentarios. Yo no tengo ganas de estar insultando a gente, no es mi estilo además. Pero es simplemente una discusión de ideas, pues. De decir, por ejemplo, yo te acabo de poner el ejemplo de España. Sí, la socialdemocracia española, luego de Franco, abrió ciertos caminos de democracia y tuvo un periodo exitoso. Pero luego, ¿en qué degeneró? En lo que es España hoy. Un país en eternas crisis constantemente, un país que por esa hipertrofia del Estado en los años 90 no ha podido salir nunca de esa especie de crisis cíclica que tiene cada 3-4 años, y vemos que en España ahorita el socialismo más radical empieza a ganar muchos espacios y preocupantemente pareciera que, ojalá que no, porque además es la tierra de mi papá, pero pareciera que desafortunadamente España va a ir hacia un modelo, si en algún momento la gente de Podemos llega al poder, a un modelo cercano al que tenemos acá en Venezuela. Porque al final la socialdemocracia tiene muchas cosas, pero yo creo que lo más perverso que tiene es que pone a la gente en un estado que es así como un término medio en cuanto a su progreso, porque ciertamente permite ciertos derechos humanos, permite algo de tolerancia, permite algunos espacios de libertad de expresión y libertad política, eso no se puede negar, pero como no resuelve el problema económico, que al final se resuelve con libertad, pone a la gente en contra de la libertad, porque entonces las personas ven que su situación económica no mejora, que siempre hay crisis, que además se crea este corporativismo entre el Estado y cierto sector privado, y terminan las personas pidiendo socialismo radical como solución a sus problemas. Eso es lo que pasaba en España, eso es lo que pasó en Venezuela a finales de los 90, cuando nuestro modelo socialdemócrata, ciertamente exitoso en derechos humanos y en algunas cosas, empezó a generar una pobreza y una exclusión y una miseria muy grande que llevó a la gente a simpatizar con el socialismo radical. Porque cuando la libertad no es económica y no es grande y no es absoluta, o bueno, absoluta entre comillas, no es el mayor nivel de libertad posible, la constante crisis que genera la socialdemocracia, lejos de fortalecer el sector más democrático, termina fortaleciendo el sector más socialista. Esa es una de las peores cosas de ese tipo de modelos, y lo vemos en toda América Latina. Los 90 fueron años de una relativa democracia en todos nuestros países. La primera década del 2000 fue una época del resurgimiento del socialismo más radical, no solo en Venezuela, sino en Bolivia, en Argentina y en otros países. Creo que esa inestabilidad que genera la misma socialdemocracia hace necesario que la critiquemos, que la cuestionemos y que procuremos siempre proponer el modelo que de verdad funciona, que no es aquel que permite ciertas libertades, sino el que las permite todas. Muchísimas gracias, Joan Manuel Silva, que yo decía que estaba en Perú, pero que está en San Antonio de los Altos. La verdad, un placer, Joan Manuel, espero verte pronto y seguiremos en contacto. A ti, Andrea. Vamos al corte. Igual. Saludos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en la fuente de sucesos, cuestionó el silencio que hasta el momento ha mantenido la Fiscalía General sobre los hechos ocurridos en el Club de los Cotorros, ubicado en El Paraíso, donde 21 personas murieron asfixiadas por gas lacrimógeno.
Esto que ocurrió es demasiado grueso como para que el fiscal no apareciera y no indicara, por lo menos en las primeras de cambio, qué era lo que había sucedido. No es que uno añore la época de Luisa Ortega, ni mucho menos, porque desde entonces las críticas hacia la fragilidad institucional existían. Pero hay que reconocer que durante aquella gestión, e incluso gestiones anteriores, cuando ocurría un suceso de esta naturaleza, con muertos, que ocasiona conmoción, la Fiscalía se pronunciaba y emitía boletines para explicar lo que había sucedido, obviamente resguardando la necesaria discreción en los procesos de investigación. Bueno, eso no ocurrió ahora. Si nos damos cuenta, el único vocero que ha dicho algo desde los poderes públicos sobre este caso ha sido el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol. Las solicitudes de asilo de venezolanos en España aumentaron 34% en 2017. Docentes del estado Barinas, dependientes de la gobernación de esa entidad, iniciaron hoy un paro indefinido para exigir mejoras salariales. En internacionales, Marta Lucía Ramírez se convirtió en la primera vicepresidenta que tendrá Colombia. Y en los deportes, en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, Bélgica y Panamá se ven las caras en este momento con un marcador de 0-0. 11:32. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quien les habla y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. La libertad. Nosotros continuamos con el doctor Eric del Búfalo, en la grata compañía también de Andrea Rondón. Eric, ¿fue el socialismo del siglo XXI que acabó con la socialdemocracia o fue la socialdemocracia que se degradó en el socialismo del siglo XXI? Sí, en el mundo hay una crisis de la socialdemocracia que empieza en los años 70, más o menos, y va en declive progresivo hasta los 90, y que en Europa tiene expresiones distintas a las de América Latina. Donde realmente en América Latina nunca ha habido socialdemocracia en sentido estricto, eso como en Europa, el Partido Socialista francés, el Partido Socialista español, el Partido Laborista inglés. Lo que ha habido, lo que ha sido la socialdemocracia en Venezuela es una especie de neomercantilismo. Por ejemplo, el PRI, el APRA y Acción Democrática en su origen eran más bien partidos hegemónicos, mucho más cercanos al socialismo en sentido estricto que a la socialdemocracia, y cuyo modelo, por ser países pobres que no tenían industria, en Venezuela fue el rentismo, en México siguió siendo la peonía, y en Perú más o menos lo mismo, o sea, partidos altamente clientelares para parasitar la riqueza del Estado,
que no tiene que ver con la producción de estado de bienestar, como Europa, que es un vector inverso. Entonces, yo pondría en duda si incluso en Venezuela ha habido realmente socialdemocracia. Yo no lo creo. En todo caso, la socialdemocracia aquí o en Europa está en crisis desde hace ya 3 o 4 décadas por lo menos, y lo vemos con populismo de todo tipo, de izquierda o de derecha, ¿no? Que los dos enemigos del liberalismo, por cierto, ¿no? Es decir, el Front National en Francia es tan enemigo del liberalismo como lo puede ser Mélenchon. O sea, y eso hay que tomarlo con pinzas porque estamos en un cambio histórico, yo creo, donde esos modelos, incluso hablar de liberalismo así, tan puro, tan abstracto, están en cuestión, y estamos en un mundo muy distinto al de los años 70 y 80, un mundo que todavía no entendemos muy bien hacia dónde va. Y dentro de ese mundo, Occidente está tal vez un poco perdido y está un poco perdiendo el eje del orden mundial, que yo lo veo, y esto es algo que me preocupa más allá que la socialdemocracia o el liberalismo, que el eje del mundo, del orden mundial, se esté desplazando de Occidente hacia Oriente. Y aquí me pongo muy conservador más que liberal, porque también tengo un lado, a veces me sale un lado conservador, no sé de dónde, pero me sale. Digamos, esto que decía Spengler, de que el peligro es que, digamos, el mundo, la Tierra es redonda y a veces el poder se va dando la vuelta. Y a mí me gusta mucho que en unos años el eje esté en China, por ejemplo. Porque eso sí es verdad que acaba con el debate occidental, que siempre es liberal, mayor modo. China no ha tenido un solo año de experiencia libertaria por eso, en 6.000 años. Entonces, hay que matizar un poco. Marx, por ejemplo, era un gran enemigo de la socialdemocracia. Y en el programa de Gotha hace toda una crítica a La Salle, ¿verdad? Que era el primer socialdemócrata alemán en sentido estricto, porque lo dice justamente que eso aleja a las masas de la revolución, eso hace que el trabajador se aliene al poder, etcétera, etcétera. Entonces, Occidente como tal tiene un legado. Ese legado yo por eso que a mí me gusta hablar del liberalismo como legado de Occidente, más allá de reducirlo simplemente a un modelo ideológico que es volverlo, que es hacerlo imagen y semejanza del socialismo, justamente. El liberalismo es más grande que una idea, que un modelo ideológico, es un legado que incluso yo voy desde los espartanos para acá. O sea, yo incluso llego ahí con Croce. Creo que Occidente todo ha sido una historia de libertad, o sea, una búsqueda de libertad, un esfuerzo de libertad. Y cuando ese esfuerzo de libertad se desplaza de Occidente a Oriente, ahí tenemos que preocuparnos todos. Yo creo que el mundo está en esa preocupación, y todo hay que tomarlo con pinza, y todo tiene una doble arista, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una especie de tercera guerra, todavía de baja intensidad, todavía débil, pero ya se anuncia entre estas dos fuerzas grandes, que yo sí no evito llamar Occidente y Oriente. Andrea. No, me parece muy, muy interesante eso de que en América Latina realmente no ha habido socialdemocracia. De hecho, ahorita pensándolo, pues tiene toda la lógica del mundo, porque realmente si bien el socialismo o la socialdemocracia en última instancia, todos estos con mayor o menor matiz buscan dirigir a la sociedad, al mercado y al individuo, pues aquí lo que ha habido ni siquiera ha sido una ideología como tal. O sea, aquí realmente no ha habido creencia como tal. Aquí lo que ha habido es oportunismo, aprovecharse, corrupción, pero como ideología como tal, creencia como eso, realmente no. Sí, y lo que veo es un trato de peón, de clientelar del Estado con respecto a las masas pobres rurales de América Latina, que tampoco son industrializadas, tampoco estuvieron en el mundo global. O sea, el caso más horrible para mí es el PRI y el APRA. Justamente aquí le doy toda la razón a John. Y entonces esa es nuestra idea, por supuesto, que eso es casi prechavista, más que socialdemocracia. Ahora, a ver, los orígenes de la generación del 28, comunista. Acción Democrática yo la salvo un poco porque siempre hubo una lucha interna en ellos. O sea, siempre hubo más dinamismo, siempre hubo más... Y tal vez el petróleo, paradójicamente, a la vez que nos condenó, la salvó a ella un poco de caer antes. Claro, pero de nuevo, caudillos, líderes fuertes, pero digamos la marca de la modernización venezolana es la suspensión constante de las garantías económicas. Una democracia tutelada que quiso hacer precaria, su sociedad y que quiso hacer su sector privado a imagen y semejanza. Fíjate esto, qué bueno que dices eso, porque en Venezuela ha habido o suspensión de garantías económicas o suspensión de garantías políticas, porque en Pérez Jiménez habían garantías económicas, pero no habían garantías políticas. Y en la democracia hubo garantías políticas, pero no hubo garantías económicas. Entonces te fijas que nunca hemos tenido un juego realmente completo, digamos, de democracia. Lo que llamarían los politólogos clásicos de centro liberal, o sea, de centro liberal en el sentido que puede tender más hacia el estado de bienestar o menos,
pero que gira en el centro de respetar las libertades individuales y las minorías. Eso en la América Latina siempre ha sido muy frágil. En Venezuela pudo aspirar, incluso, y aquí a mí, yo siempre tengo que hacerlo, aunque no me gusta, ponerme abogado defensor de Carlos Andrés Pérez, que no es una persona que yo ame particularmente, pero en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando hizo el esfuerzo justamente de tener libertades económicas y libertades políticas, lo tumbaron. Y no lo tumbaron los señores de la Vega ni de Petare, lo tumbaron señoritos, digamos, como diría, gente bien. Gente que quería su privilegio. La clase media y clase alta, que querían sus privilegios rentistas y querían su coto de protección de que el Estado protegiera esas industrias. Entonces, en Venezuela hay un populismo también de élites, como en América Latina. Gente que no quiere competir con el mundo globalizado. Y esa fue la gente que tumbó a Carlos Andrés Pérez y que abrió las puertas del infierno. Y ese populismo de élites es el principal peligro que tenemos los venezolanos para el cambio político. Y ahí termino. Sí. Un presidente que viene a socialdemocracia como Carlos Andrés Pérez es tumbado por su propio partido, socialdemocracia, y le hace las puertas al socialismo salvaje del chavismo. Bueno, pero cambiemos el panorama y miremos hacia Colombia. ¿Qué crees tú que ocurrió en Colombia, Eric? Bueno, en Colombia ocurrió dos cosas. Evidentemente la derrota del chavismo colombiano, que estaba encarnado en Petro, pero también la derrota de cierta, digámoslo así, lo que hemos llamado el siglo XIX, la oligarquía cachaca, ¿verdad? Muy acomodada a Santos, muy mediocre y muy ambigua en sus postulados. Entonces, creo que se renovó el uribismo, creo que triunfó, pero además triunfó renovándose. Y creo que sí, yo creo que el uribismo va a volver con fuerzas otra vez a Colombia. Una pregunta. Lo cual es un buen síntoma para ellos y para nosotros. No, totalmente. O sea, siempre hay que celebrar este tipo de ganancias, sobre todo para nosotros que estamos tan cerca. Pero hay otros que miran con un poco más de lupa la cuestión y dicen, pero 8 millones de colombianos votaron por Petro. Duque no era la mejor opción contra Petro, existían otras opciones tipo Fajardo. Podría pensarse que incluso a mediano plazo podía haber un problema de gobernabilidad en Colombia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que primero es absurdo asumir que 8 millones de colombianos son comunistas. O sea, mucha gente que votó por Petro votó contra el uribismo, porque el uribismo, aunque haya sido bueno para Colombia, dejó algunas secuelas y algunos temores. Mucha gente piensa que con Duque, y que yo no creo, está en peligro el proceso de paz. Lo que va a hacer Duque es corregirlo, no eliminarlo. Entonces, se jugó mucho con el temor, el miedo de parte de Duque, del uribismo. Hay siempre el coco, no solamente por el lado de la ultraizquierda, sino también por este santismo. Se jugó mucho el coco y muchas veces creo que se asustó y prefirió a Petro que Uribe. Pero yo no creo que esos 8 millones podamos decir que es izquierda dura o comunista. Me parece que sería, yo no he hecho los análisis y tal, pero me parece muy apresurado y prematuro decir eso, ¿no? Sí, es como tú puedes ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Peor fue el momento en el que Uribe ganó la primera vez la presidencia. Ahora, lo interesante es que el modelo Uribe es el modelo de la seguridad democrática, o sea, un Estado concentrado en hacer lo debido, pero con muchísimo estímulo al sector privado. O sea, con muchísimas más garantías económicas que él en su biografía, el política lo plantea. O sea, toda su preocupación para que haya más ánimo emprendedor, para que se despierte el ánimo de emprendedor colombiano. Y bueno, vimos el boom empresarial colombiano que logró incluso quitarse de encima ese fatal chantaje que venía desde el rentismo venezolano. Baste simplemente decir que Colombia superó la pérdida de un comercio bilateral que era equivalente a 7.000 millones de dólares. Y lograron voltearse para otro lado, y por supuesto que tuvieron problemas, pero en la parte venezolana, queriendo hacer eso, terminó arruinada Venezuela, no terminó arruinada Colombia. Exacto. Entonces allí tenemos un nuevo modelo, pero un modelo, Eric, aquí también discuten mucho si de izquierda, de derecha, conservador, liberal. ¿Qué será ese modelo? Piensa que al uribismo lo ponen como derechista, y no solamente en América Latina. Uno ve los medios europeos, muchos de ellos, como El País, como periódicos franceses, lo ponen como el derechista, ¿no? Duque ganó la presidencia, o la derecha, incluso la ultraderecha, o los ultraconservadores. Me parece que esas son categorías, primero arcaicas, ya en Europa, aquí muy débiles. Yo pienso que el uribismo hay que buscarlo en el centro. En un sentido muy clásico, yo lo ubicaría de centro derecha, si queremos mantener esa
esa visión. Pero en América Latina todos los gobiernos van a ser más o menos de centro, porque digamos, las sociedades latinoamericanas son débiles, tienen mucha pobreza, son preindustrializadas en muchas maneras, entonces el Estado tiene más peso de lo que quisiera tener. Incluso la gente que no quisiera que el Estado tuviera peso tiene que hacerlo, porque tiene que llevar a gente al juego del mercado. O sea, tiene que ayudar a que eso ocurra. Entonces siempre es de centro. Yo veo el uribismo sin ningún miedo, porque como lo demostró cuando estuvo ahí, fue de centro. Claro, lo que pasa es que Uribe le tocó una guerra. Además. Sí, la gente olvida. La gente olvida que Uribe le tocó lo más cruento en la guerra con la FARC, que por cierto creo que ganó Uribe, ganó Colombia, y Santos, por cierto, gana Santos por eso, la primera vez. Santos por eso, porque Santos era su ministro. Exacto, de la defensa. Santos y Duque ganan por Uribe, si te pones, la gente se olvida. Entonces los últimos presidentes colombianos han ganado gracias a Uribe, de cierto sentido, ¿no? Entonces, y también hay que decir, para los que no conocen la historia, que negociaron con una guerrilla que fue primero vencida militarmente. Si no hubiese negociado. Si no hubiese negociado. Ahora, también la gente tiene que recordar que en esa mesa, extrañamente estaban sentados aliados como Cuba y Venezuela, que tenían mucho que ver con el mantenimiento de ese halo de la izquierda en armas. Y eso es muy bueno. Ellos estaban del lado de quién en esa mesa de negociación. Lamentablemente del lado de la FARC y del ELN, que ahorita está mucho más en Venezuela, o tanto en Venezuela como en Colombia. Tú sabes que yo creo que la paz del norte de América Latina solo será consolidada cuando aquí haya un cambio de régimen político. Porque también aquí hay un aliviadero del detrito de los negocios guerrilleros. Ese es el lado que a mí me preocupa del triunfo de Uribe. Eso también hay que señalarlo, que Venezuela se vuelve un aliviadero aún mayor de fuerzas extrañas del narco, del ELN, de FARC, que ya están en el centro del Estado Bolívar. Claro, y que no se van a resolver en el marco de un territorio, sino en el marco de un juego geoestratégico totalmente latinoamericano. Mucho más grande que Colombia y Venezuela. Bueno, pero vamos a dejarlo hasta aquí y vamos nosotros al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La nueva colección Efecto Armonía de Ama de Casa lleva a tu hogar la tranquilidad que inspira la cultura zen. Los 5 relajantes colores luna, nieve, arena, ónix y agua de las toallas y los delicados diseños de espigas y lienzo de las sábanas colección Fuji te conectan con el balance que estás buscando para renovar tus energías. Conoce la nueva colección Efecto Armonía y llénate con sus sueños vivos visitando nuestras tiendas o entrando en amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente, vive. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrutes de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, muy movido está nuestro chat en el canal YouTube RCR750. Bueno, sí, efectivamente, aquí ha habido una gran cojera hacia la izquierda. Nuestros políticos tienen un discurso fatalmente populista y socialista. Nuestro Estado es un Estado extenso. La visión que tienen los gobernantes de los ciudadanos es de minoría de edad. Todos los ciudadanos requieren supuestamente esa cobertura insana. Aquí está con nosotros dándome señales de alerta que llegó Judith Peñalver. No se pierdan, buen provecho. Thaís Peñalver, Thaís, hola. Pero bueno, Eric, entre la realidad tiene el espacio de lo posible y de lo deseable. Entre lo posible y lo deseable, ¿qué estado tú concibes como el de la transición que necesitamos? No creo que haya estado de la transición, creo que hay un gobierno que lleva un estado republicano y esa transición no es ella misma republicana del todo porque es transitoria, o sea, no podemos tener al principio lo que va a ser el final del todo. Yo pienso que el gobierno de transición debe ser, en primer lugar, alguien que garantice una división mínima de poderes. Los clásicos, además, el ejecutivo con el judicial, ¿no? O sea, listo. Y a partir de ahí, poder tener un sistema electoral mínimo, transparente, con depurado que lleve a un pacto republicano. Ese pacto republicano, ese nuevo pacto de restauración de la república ya perdida, ahí yo imagino un Estado que no sea rentista. Así lo digo, o sea, cualquier cosa, pero que no sea rentista otra vez, porque eso lo que va a hacer es llevar de oportunista a la gente. Sí, la gente que va al Estado tiene que ser estadista, no oportunista. Y cuando yo tengo mucha plata en el Estado, lo que yo traigo es malandro, es oportunista. Así como cuando hay plata en algún lado, lo que primero que atrae es la gente que quiere la riqueza fácil. O sea, como decía Lewis Carroll, que 100.000 moscas se acercaron a un panal de miel. Es mosquero, se acerca el mosquero, todos los corsarios, todos los piratas, el botín. Entonces el Estado venezolano no tiene que ser un Estado de verdad. No tiene por qué ser el botín. No tiene que ser el botín. Tiene que ser un Estado que permita la generación de riqueza y generalmente la permite de varias maneras, que aquí no nos da tiempo de decirlo, pero es no siendo él el rico, siendo él el subsidiado. O sea, que tiene que ser un Estado servidor. Tiene que ser un Estado, pero además implacable con el orden, porque Venezuela está en un Estado, es el país más violento del mundo. Entonces tiene que ser un Estado que se dedique a la seguridad económica, ciudadana y personal. Es mínimo, ya ese esfuerzo es gigantesco y implica muchos impuestos y mucha plata, ¿no? Y en un país donde eso se respeten las reglas del juego y haya Estado de derecho. Sí, cosas puntuales de cuánto debe ser el IVA, de que se deben haber aranceles o no, eso no, es decir, eso son discusiones menores técnicas, pero en términos general, yo pienso que el Estado tiene que ser. Sí, pero lo que sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, es que el discurso no debe equivocarse. Debe ser unánime. Es mercado y competencia, no empresas protegidas. Eso tiene que ser. Es muy importante que digas eso, porque la pelea de ese Estado proteccionista no viene de las clases populares en Venezuela. Así, exacto. Viene de la malacostumbrada desde el siglo XIX, familias protegidas por el Estado para que no competir afuera. Sí, que han hecho una economía venezolana bonsai y de bilucha. No, aquí necesitamos millones de empresas y por lo tanto necesitamos muchísimo mercado. Necesitamos un Estado concentrado y además que se desvista y se desnude de tanto poder y de tantas empresas públicas. Regálame 20 segundos porque no me puedo ir sin decir esto. Venezuela no necesita un Estado que llene de productos nacionales los CLAP. Necesita eliminar los CLAP, porque ahí escuché a un gran vocero de la oposición que quiere ser presidente de la MUF diciendo que lo que había que hacer era llenar los CLAP de productos nacionales. Eso es la idea más abominable posible. Lo que hay que eliminar es el CLAP y llenar a Venezuela de productos de todos lados del mundo. Porque la tragedia del político venezolano es que ha perdido discurso y no tiene imaginación y por lo tanto es un chiquero de discurso populista. Ofrece lo que no puede dar. Exactamente. Y espera recibir lo que no puede recibir. Bueno, nosotros cerramos, esto queda abierto, este debate seguirá siempre siendo inconcluso. Aquí se habla libertad, que le damos paso a Thaís Peñalver en buen provecho, pero mientras tanto siguen vigentes e invictos en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y hoy con la gratísima compañía de Andrea Rondón, Eric del Búfalo y quien les habla, Víctor Maldonado. Rocío está de abuelita nueva. Saludos, Rocío, y que tu nietico salga
espectacular. Corte. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.